tal, amigos de Página Abierta con la Historia? Usted tiene ese compromiso con nosotros todos los jueves a las 10 de la noche y algún otro día también que este programa sea retransmitido a esa misma hora. En las mañanas al día siguiente estamos pasando este programa a las 9 de la mañana. A las 9, doña Diana, mire Sí, que 9. me acabo de llevar grata sorpresa. Sí. Pues porque bien, no lo estábamos viendo a las 8. pero a las 9 lo estamos. Ya estamos a las 9. Sí, desde hace unos días. Qué bueno. Precisamente esta mañana y todos estos días. Perfecto. Está a las 9 de la mañana. Pues bien, vamos a hablar de historia y de una historia reciente, de una historia que estoy segura que a usted le inquieta, le interesa, ya sea porque si no es muy joven, fue parte de ella, o porque por su condición de no tan lejana, lo que aconteció en ese momento todavía tiene repercusiones en nuestros días. Y es lo que aconteció en el país, lo que sucedió precisamente luego de la muerte de Trujillo. Sí, así es. Pero doña Diana, mire, antes de comenzar, pienso que es justo que, como este programa siempre hacemos, sería bueno que le dediquemos un poco a hablar de actualidad. Y aunque se trata de una actualidad de no tan actual, pienso que es adecuado que este programa también participe en reflexión, breve reflexión de unos minutos, sobre lo que se ha venido, diríamos, viralizando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación con relación al asunto de la supuesta invasión haitiana. En las últimas semanas, en la última semana, sobre todo en la última semana hemos recibido un vendaval, una cantidad increíble de información. Todo fue incrementado. ¿Tú sabes por qué? Porque un canal de televisión argumentaba que en X tiempo, solamente en unos minutos, logró filmar un número muy importante de motocicletas, sí, transportando nacionales haitianos. Sí. Entonces, alguien luego argumentó que ese era viejo, no era reciente. Era viejo, así es. Era viejo, no Sí. reciente, pero es un tema tan sensible que inmediatamente es abordado. Comienzan una serie de gente que tú piensas que tienen unos ciertos niveles de raciocinio, de tranquilidad, a votar como si fueran a eruptar. Así es. Como si fueran volcanes. Así es. Lava, odio, en contra de este resentimiento. Sí. Y que conste que yo pienso que al igual que tú, en eso estamos de acuerdo, nosotros quisiéramos que los haitianos se quedaran en su país. Claro. No tenemos ningún interés. Y los venezolanos. Que los venezolanos y que todo el mundo pueda vivir feliz en su país y que la emigración no se dé. Pero si hay una persona que es emigrante por naturaleza, es el dominicano. El dominicano tú lo encuentras, entonces, no hay un sitio donde tú vayas que tú no te encuentres dominicano viviendo. En todas partes, hasta en Filipinas, que está lejísimo. En Nueva Caledonia. En Nueva Caledonia. Como tú mira, eso está a 10,000 kilómetros, millas de República Dominicana. Claro. Y ahí no solamente ahí, tú entras a Nueva Caledonia, dominicanos, y te encontrarás un chat de decenas de personas que viven en Nueva Caledonia donde no viven 10,000 personas. Claro. O sea que si no viven 10,000 personas y 500 son dominicanos, eso es muchísimo dominicanos. Así es. Lo peor de todo es que hay un tema que se mezcla con el denominado nacionalismo. Entonces los grupos que asumen esta posición aprovechan estos momentos para hacer, ¿verdad? Y para exacerbar, porque es un tema problema que desgraciadamente, entonces inmediatamente viene el nacionalismo, Exacto. Los padres de la patria, nosotros. Y entonces comienzan artistas y personas, figuras públicas a prestar su voz a estas cosas. Y que son cargadas de odio. Hay que decir, doña Diana, que algunas de las actividades que se le han ligado a los haitianos, como es el corte de árboles, como es el corte de maderas. Sí, ese es uno que hay una persona que va caminando con palos alrededor. Con palos a un lado y a otro, sí. Y supuestamente todos cortados por haitianos. Y hay que decir que esto es esto es mentira. En primer lugar, este es un video bastante viejo. Y en segundo lugar, el suroeste
ahora mismo hay un programa de corte, o sea, de tala sostenible de bosque seco, en el cual se corta el guaconejo, pero seco, para hacer perfume, para extraer Sí, la esencia. eso es lo que se ha dicho, que Sí. es para hacer perfume, pero que es para transportarlo a Haití, porque en Haití es que hay fábricas de perfume. No, eso es lo que digo, que han jugado con eso y es incierto, porque en el sur hay varias fábricas de estas, incluso en Cabral, hay que decirlo, hay una que aprovecha el guaconejo de la zona. Entonces, además, doña Diana, a la gente se le olvida, o no sé si no lo sabe, que el carbón no se hace con palo seco, el carbón se hace con palo fresco, palo verde. Eso no lo sabía. Claro, es con palo verde, no es con palo seco, porque si lo hace con palo seco se quema. El carbón lo agarran el palo seco, preparan la tumba, el montón, y le van con fuego lento quemando el palo hasta que lo logran sacar. Es con palo seco, no es con palo verde. Entonces, es con palo verde, no con palo seco. Al revés, con palo verde, no con palo seco. Ah, pero yo eso no sabía. Pero se ha argumentado, perdón, que es para exportarlo. O sea, que lo van a trasladar hasta Haití, el guaconejo, para desde ahí exportarlo para fábricas de perfume. No, es ahí en el sur que está. Y son concesionarios dominicanos que lo tienen, no son haitianos. Ellos tal vez utilizarán a trabajadores haitianos, pero realmente no son haitianos. O sea, son dominicanos que tienen este tipo de labor. En cuanto al traslado, doña Diana, y hay otros que los haitianos van cruzando, que hacen... Mire, todo eso es un manejo inadecuado de la información, tratando ¿verdad?, de crear una percepción en la población, lo cual no es cierto. Y al final, esto es muy peligroso. Mire, las experiencias recientes que nosotros tenemos de estas actividades y de las situaciones son muy lamentables. Mire, el joven ahorcado en Santiago, señor. Claro, eso es algo terrible. En Santiago, por ejemplo, leí en la prensa de Abel Martínez, alcalde de Santiago, de prohibir el comercio por parte de ilegales haitianos. Mire, eso es algo terrible. O sea, que no compete al ayuntamiento. No solamente que no compete, sino que usted dirigir una actividad o una acción hacia un grupo social, eso es discriminatorio por todas partes y eso es inconstitucional. Porque si él lo va a prohibir, por ejemplo, en el caso de que pudiese hacerlo, debiera hacerlo en contra de todos los que son los que están irregulares. Pero además, una persona que esté irregular no está impedida de hacer comercio, estará impedida de otra cosa, pero no hacer comercio. Usted puede vender y vender o no vender. A usted lo que hay que impedirse es que transite, porque no tiene los documentos. Entonces, a este señor, Abel Martínez, la verdad es que tiene unas actitudes que él actúa como si Santiago fuese una república, la República de Santiago de los Caballeros, y eso es algo de las cosas que hay que manejar. No, yo no diría él, yo diría el ayuntamiento. Yo diría el ayuntamiento. No, pero él no lo pasó por la sala capitular. No lo pasó. Fue una decisión, o sea, él dio una orden como síndico, él, sin que haya sido discutida por los regidores. Lo cual también ahí hay lo que también es violatorio. Claro que sí. Y además hay que recordar lo que ocurrió también en Moca hace unos años, en el que supuestamente un haitiano, que luego se supo que no fue él, mató a una niña en un accidente de motor, y la gente fue y hasta le quemaron la casa a toda una comunidad de haitianos que vivía en la zona. Y luego se supo que no había sido ese haitiano. O sea, entonces, realmente... son de las cosas que realmente el país hay que evitar, hay que reflexionar, y usted lo ve que en los medios de comunicación y por todas partes, en algunos medios, están en esta actividad. Todos debemos recordar lo que pasó hace unos 20 años en Ruanda y Burundi, en África, donde había dos tribus, los Hutus y los Tutsis, y realmente fueron los medios de comunicación, Manuel Félix, los que comenzaron a exacerbar, lo que hostigaron, lo que crearon el ambiente de odio, y murieron millones de personas. Familias, millones vecinos, de personas. hasta matrimonios. Exactamente, personas que habían compartido, vivido toda su vida, de repente exacerbaron un odio. Claro. Y produjo este catombe que yo no quisiera que en República Dominicana se Mire, viera. hay que ver. Ojalá y esta campañita mediática y de las redes sociales que yo la he denominado... Y a mí lo que me duele es gente que tú piensas que tiene, pero ahora, o sea, es todo. Hay una señora que está soplando una bolsita plástica para echar maní
Es Y cierto. acabo de recibir una imagen en la que aparece una persona Evacuando. no, llenando botellitas de agua de Planeta Azul en un sitio, y entonces lo que quieren dejar de entender que esa botellita de agua Es para es un venderla entierro como para si fuera. venderla. O sea, ya mire como Y una una persona interpretación evacuando en la calle. en la calle también y bañándose. O sea, mire, es delicado. Ojalá y pues ya una reflexión y se detenga un poco esto, porque cuando comienzan, mire, no terminan, y lo que se hace, lo que se viraliza, eso llega lejos. No, y Para además evitar males es un mayores. odio que luego que pasa queda ligeramente aplacado, pero queda subyacente, porque desgraciadamente, Wellner, el amor que debería ser lo que prime, inmediatamente se genera el odio, suplante el amor. Así es. Bueno, doña Diana, pienso que después de esta introducción vamos a comenzar hablar de nuestra historia reciente. Mire, yo le traje hoy, pues, para acompañar nuestro programa, unas cuantas imágenes para que nos vayan ilustrándonos a nuestro público. Son todas de los periódicos, no son imágenes que fueron sacadas de ningún sitio, sino de los periódicos, para que vayamos observando Aquí cómo era la vida. la Esa era la decapitación de la dictadura. Esto es una estatua ecuestre de Trujillo, en el que ya no se ve la parte de arriba, pero claramente se nota que estaba descabezado. Ya se le había quitado la cabeza, el cuerpo, y como podremos ver debajo, podemos ver la soga y eso, cómo la gente pues allí alaba para tumbar la estatua. En una imagen que sigue, que la vamos a ver, podemos ver ya la estatua en el piso. Mire dónde está la estatua en el piso y la gente mirando. Definitivamente, doña Diana, que vamos a ver viendo otras imágenes, la etapa que devino con la caída de la dictadura fue una etapa de caos. Más que con la caída de la dictadura, con la salida de la familia Trujillo. Porque debemos decir que entre ese 30 de mayo hasta el 20 de noviembre de ese año 1961, hubo un clima de la figura de Trujillo un poco perdiendo vigencia, pero no sería hasta la salida de los Trujillo, de sus hijos y de sus hermanos, en noviembre, claro, que realmente la gente pues le dio rienda suelta y comenzaron a ocupar las casas de los Trujillo. Sí, Claro, y además mi tesis de maestría y la de doctorado es precisamente sobre la formación de un barrio alrededor de una casa de los Trujillo, ahí en el 1,5 km de la carretera Sánchez, que era una casa de Ramfi Trujillo, que la ocuparon y hoy es un barrio completo, claro, todo un barrio formal, con nombre y todo. Pero mire, estas imágenes que hemos visto son ilustrativas de lo que definitivamente pasaba en ese momento. La transición de ese espacio de la dictadura a la democracia fue muy cruenta, fue muy difícil. Esta imagen que tenemos aquí en pantalla, podemos ver parte de lo que usted mencionaba, y estos son parte de los saqueos que se hicieron a las propiedades de los Trujillo. Se hicieron a las propiedades de los Trujillo y también a las locales del Partido Dominicano. Y además, no solamente de los familia Trujillo, de los allegados. Mira, Radio Caribe incendiada. Recuerdo que en Santiago la familia Suet era una familia bastante ligada a Ramfi Trujillo, uno de sus hijos, y todas sus casas fueron destruidas. Así es, destruidas todas, y no solamente ellos, cines, el cine, por ejemplo, que llevaba por nombre la mamá de Trujillo. Julia. Y no era por la mamá de Trujillo, porque existía incluso antes. Sin embargo, fue también saqueado. Y como la vida, o sea, como en noviembre y diciembre fue un cambio radical. Ahora, el proceso que siguió a la muerte de Trujillo fue un proceso indudablemente de cambio. Recuerde que ya a partir de julio comienzan las movilizaciones. Tú me vas a hablar de esas movilizaciones. Comienzan precisamente en julio, tal como tú dices, y que se incrementan luego de la partida en noviembre. Por eso será en el próximo segmento de Página Abierta con la Historia. Hablando hoy sobre lo que sucedió aquí precisamente en ese año 1961,
cuando es muerto Trujillo. y surgen, ¿no?, los aires de libertad. Bien, William Félix, pues... Hay que recordar, doña Diana, que unido a la situación política que despertó las ansias de libertad del país, en el país, principalmente en los sectores urbanos, había una situación económica que venía transitando desde 1959 a 1960, en aquellos días en el que se le impuso a Trujillo, al gobierno, unas restricciones por la Organización del Estado Americano por el asunto de Betancourt. Y exacto. esto estaba provocando serios problemas económicos, aparte de incentivar la salida de recursos cuando ya la familia Trujillo vio que estaba perdiendo poder. Entonces todos estos problemas se suscitaron. De nuevo, Wellner, podemos ver cómo muchas veces la gente en sus sueños quiere pensar que el patriotismo per se es el que genera los grandes cambios. Así es. O sea, lo que generan los grandes cambios son las crisis situaciones económicas, las crisis económicas. Claro, eso. O sea, hoy Maduro es muy impopular porque los precios del petróleo se desplomaron. Exacto. Y Venezuela en su vida había producido nada, sino que había vendido petróleo a precios muy altos y con precios altos, comprado, pero ahora que los precios se deprimieron, ese mismo dinero no da para comprar todas las cosas que Venezuela necesita. Y ese clientelismo, ese populismo se ha ido a pique, se ha caído. Exactamente. Y la gente lo que está deseosa de comida. Y lo mismo aconteció aquí cuando Trujillo, pues, participa en el atentado que se le hizo a Rómulo Betancourt, Participa, no, que lo organizó. Pero te quiero decir que no se materializó, no murió Betancourt, pero sí hubo muertos, heridos, claro, fue todo. El mismo Betancourt fue herido. Claro. Y entonces eso determinó que la OEA, sí, que pues tomara la decisión de, igual que lo hizo con Cuba luego, ¿no? Exacto. Restricciones económicas, las exportaciones dominicanas estaban bloqueadas. Hasta presionar la salida de Balaguer o la salida de los Trujillo. Exactamente. Y de hecho eso se levantó, el embargo se levantó el 4 de enero de 1962, después de que se instaló el Consejo de Estado el día 1. Y hay que recordar que en esa época las movilizaciones del pueblo dominicano estaban mezcladas por las ansias de libertad, pero también bajo la consigna de tenemos hambre. O sea, había una crisis. Había una crisis, sí. Había una consigna, aparece en los periódicos. Había la consigna tenemos hambre. Y pues acompañado de todo esto fue una confluencia de factores. En esos últimos días del año 61, que se hizo una campaña, pues a figura del doctor Balaguer se le hicieron epítetos no muy agradables. Yo te puedo decir algunos. ¿Qué le falta a Balaguer? Unos panties y un brasier. Así es, para inferir que Balaguer, su condición de hombre soltero, pues era homosexual. Sí. También, homosexual, que en esa época era un estigma muy grande, degradante y excluyente de la sociedad. Exacto. En esa época. Y también muñequito de papel. Eso fue también posterior. Exacto. En mi época se lo decía cuando yo era muchachón. Sí, pero comenzó en ese momento porque se supone que él era un títere de los Trujillos. Así es. Pero mire, doña Diana, el fenómeno entonces de la situación política se unió también, como yo le decía, la situación de hambre, o sea, la situación económica que existe en el país. Hay que decir que hay un punto luminoso en todo este proceso que a veces lo dejamos un poco de lado, y que es la UAS. La universidad en estos procesos de cambios políticos llevó la vanguardia, el estandarte del proceso libertario, al punto de que tuvo presencia hasta la actualidad, o ha tenido presencia hasta la actualidad.
Esos movimientos que hoy en la UAS, como yo lo he dicho otras veces, son muy criticados a veces y que a veces se les va un poco de la mano, pero realmente son movimientos reivindicadores en el que nosotros no necesariamente tenemos que verlo como negativos. No, en esa época estamos hablando de la UAS de Amin Abel Hasbun. Lo vamos a ver aquí, ¿eh? La Yo UAS se lo de traje. Diomedes Mercedes, claro. la UAS de Narciso Sacón, de la UAS de Asdrúbal Domínguez. Claro, claro. Y de gente que hoy son parte de la vida, Cayetano Rodríguez, claro. El doctor de Filló, Fernando de Filló, y también el doctor Puello. José Joaquín Puello, que dirigía el BRUT, creo. Exactamente, eran figuras estudiantiles muy conocidas y muy admiradas. Hay que decir que el 1J4 tenía su foco principal también en la UAS. Muchos de cuyos miembros luego también fueron profesores. En la UAS había un grupo estudiantil que se llamaba Fragua. El Fragua. Que logró concitar que todas las fuerzas de izquierdas. Pero eso fue posterior al 1961. No, sí. Claro, pero en el 1961, estos muchachos que tenían, claro, ideas incentivadas por la Revolución Cubana, fueron de los que impulsaron los cambios, que luego se convirtieron pues en los que también fueron transformadores de la sociedad dominicana. Por eso es que la UAS, tenemos que, doña Diana, aunque alguien la critique o no la critique, la UAS es, de los últimos 50 años, forjadora de los procesos de libertad política y transformaciones sociales. Eso hay que reivindicarlo, hay que decirlo, hay que preservarlo. Es de ahí en donde esos muchachos que fueron los que, citadinos, ¿verdad?, hijos de muchachos, de hombres pudientes, que eran trujillistas. De clase media. Pero que eran trujillistas, doña Diana. Algunos trujillistas y algunos no trujillistas, pero... en esa época eran hijos de gente que pertenecía al régimen. Fueron, sin embargo, los que provocaron las transformaciones. Y, bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Yo preferiría que me aguante un poco esa imagen, porque la imagen anterior... La imagen anterior es una señal. Esos son de los apresamientos que se hicieron. Esto es cuando se hizo preso uno de los asesinos de las hermanas Mirabal, que fueron llevados a la cárcel. También en ese momento se inició un proceso en contra de esto. Un proceso que precisamente Valera Benítez era la persona que estaba... pues representando al Estado Dominicano en contra de los asesinos de las hermanas Mirabal. Pero si vamos un poco atrás, de la imagen que le sigue inmediatamente a la anterior, en donde después de la turba del incendio, esta imagen se da en el Parque Independencia. Si vemos aquí, esta es la imagen que se produce en diciembre, en la gran huelga de diciembre, en el que hubo estas retaliaciones en contra de las masas populares cuando reclamaban la salida de Balaguer y la instalación de un gobierno de transición. Porque después de la muerte, después de la salida de los Trujillo, se produjo pues una etapa muy fuerte de huelgas que todas propugnaban porque Balaguer saliese del poder. Pero además que no solamente eran estudiantiles, también se le unieron algunos militares. Como eso no son estudiantes. Se llamaba Rodríguez Echavarría. Claro, eso le iba a decir que aquí hay Rodríguez Echavarría que se une, pero en esta imagen podemos ver que no son militares. Mira, aquí hay militares, pero también hay civiles y no eran estudiantes. O sea, es el pueblo, eso es alrededor del Parque Independencia y algunos en la cercanía del Palacio Nacional. O sea que realmente ya desde diciembre se producen grandes movimientos que vienen a comenzar, ¿verdad?, a impulsar los cambios que se generaron, al punto de que ya entran, la oposición ya no venía solamente del pueblo, sino también de los partidos. Paradójicamente, el Partido Dominicano había tomado un nuevo rumbo y todavía en esta época el Partido Dominicano, antes de la salida o antes de enero del 62, el Partido Dominicano no había desaparecido.
Lo que pasa es que el Partido Dominicano, aunque era un partido que promovía la figura de Trujillo, era un partido que tenía sus figuras, muchas de ellas personas intelectuales. Claro. Uno de ellos era don Francisco Pras Ramírez, Sí. que es precisamente el padre de Ibelice. Este partido trató de unificarse y principalmente organizar sus adeptos en la clase rural, que era donde tenía su fuerte, porque el 1J4, que fue el otro partido que surgió después de la muerte de Trujillo, ya formalizado, aunque existía clandestinamente desde hace unos años antes, junto con el Partido Revolucionario Dominicano y la Unión Cívica Nacional, la UCN, pues fueron los partidos que comenzaron a presionar para la salida, y allí es cuando interviene el gobierno norteamericano para lograr acuerdos y que se lograra entonces un gobierno de transición. Que es el Consejo de Estado, compuesto de 7 miembros. Claro, pero no solamente... dirigía Rafael Feliberto Bonelli. No, el primero lo dirigía Balaguer, porque el primer Consejo de Estado lo dirigía Balaguer, que se instaló el 1 de enero de 1962, y que este fue un Consejo de Estado prácticamente hecho a la fuerza, porque no querían. Balaguer no quería ceder el poder. Entonces se imponen las masas populares en las huelgas que hemos ido viendo aquí en las imágenes, y pues tiene que ceder y se forma el primer Consejo de Estado, integrado por Balaguer, Joaquín Balaguer, que lo encabezaba, por Rafael Bonelli, por Eduardo Riz Barreras, que era su segundo vicepresidente, Nicolás Pichardo, por Antonio Inver Barreras, Luis Amén Matió y el Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Eran 7 miembros. Hay que decir que era una integración bastante particular, porque Balaguer era trujillista. Bonelli también lo era, pero ya había pasado por una etapa de reciclaje, porque un hijo de él había sido del movimiento, de los que vinieron, y fue perseguido. Entonces él fue relegado ya en el 60, y pues por esa circunstancia, como bien dice Piero Iglesias, también pasa a formar parte del antitrujillismo, pero él respondía a la UCN, a la Unión Cívica Nacional, al igual que los demás. Y ahí habían 2 personajes que por sus condiciones de héroes nacionales estaban ahí, que era Inver Barrera y Luis Amián Matió. Entonces, este primer Consejo de Estado, doña Diana, realmente lo que dura fue 16 días. Ese primer Consejo de Estado. 16 días. Pero hay que decir... Porque el Consejo de Estado duró varios meses luego. El siguiente fue organizó las elecciones. Pero vamos a seguir viendo las imágenes. Las elecciones del 20 de diciembre del 62, ¿no? Sí, pero vamos a llegar ahí. O sea que estamos hablando de que se fue a principios del 62 hasta el 20 de diciembre y no se instalaría el gobierno hasta el 27 de febrero del 63. Pero yo quisiera, doña Diana, que nosotros veamos nuestro muy apreciado director, nos van a seguir colocando las imágenes. Mire, vea el anterior, por favor. Este es los miembros del Consejo de Estado el día de su instalación. Sí. Está el Monseñor, está Bonelli, están los demás. Esta imagen es conocida, se puede ver en internet, pero yo la copié del periódico El Caribe, en el Archivo General de la Nación. Algunas de estas imágenes también fueron donadas, hay que decirlo, por mi amigo Virgilio Botrón, en trabajos que ha hecho, que hay que darle los créditos también, claro, en investigaciones mundiosas sobre el tema. Pero si nosotros vamos a seguir viendo algunas otras imágenes, mire la imagen aquí, aquí también aparece en La Nación, una imagen que fue popularizada y comenzó a regir la República el 1 de enero de 1962. Ahora bien, este es Rodríguez de Chavarría. Exacto. Este es Rodríguez de Chavarría. Un alto militar que se suma y hace que los aviones... Pero hay que decir la transición. Este primer Consejo de Estado no fue aceptado por el pueblo, por la presencia de Balaguer, principalmente. Y durante estos 15 y 16 días se generaron muchísimas protestas, precisamente en el territorio nacional y en todo el país, en el que propugnaban por la salida, el cese del golpe de Estado, la salida de Balaguer. Pero no se logra inmediatamente, tienen que pasar 2 semanas, y ya el 16, mire, aquí tenemos una imagen
Hay otras imágenes donde vamos a ver algunas muestras interesantes. Estas son las imágenes que siguieron a los sucesos previo al 16 de enero. Estas son imágenes alrededor del Parque Independencia y del Palacio Nacional. Pero te voy a decir algo, Mire, esos tanques no solamente se pasearon por el Parque Independencia, en los pueblos, pues también los tanques, de una manera amedrentadora, pues pasaron por las calles de Santiago, por ejemplo, en mi caso particular. Por todas partes, realmente pasaron por todas partes. Y los tanques hicieron de la suya. O sea, realmente, mire cómo va la gente, cómo van los militares en los tanques, en la zona colonial, tratando de apaciguar los movimientos que se generaron. Bien, señora, vamos a seguir hablando de esos días que sucedieron precisamente a la muerte de Trujillo, y estamos en el año 1962. 62. Sí. En el marco del gobierno del Consejo de Estado y de la revuelta que pues organizó el señor Rodríguez Echavarría. Claro, claro. Seguimos con Página Abierta con la historia. Estamos imbuidos en esos momentos posteriores a la caída de Trujillo y al surgimiento del primer gobierno democrático que presidió precisamente el profesor Juan Bosch. Claro que sí. Mire, todos estos movimientos, todas estas huelgas que se generaron por hambre. Mire, le dije al director que me pusiera esta imagen. Esta es una mujer reclamando a los militares, porque la mujer fue una de las que más se integró a las luchas populares en el Distrito Nacional y en el país por la reivindicación de la libertad y la vuelta a la democracia. Mire como una imagen interesantísima. Yo no sé quién es la dama, porque el periódico no lo recoge, pero sí la vemos como hay reclamos aquí por las represiones que estaba haciendo la policía en ese momento. ¿Sabe quién era que dirigía la policía, verdad? En ese momento. Belisario Peguero. Los Cacos Blancos lo dirigía precisamente. Belisario Peguero. Y nuestro amigo Camaño, que también fue uno de los que causó bastante represión. Pero vamos a seguir viendo imágenes, porque mire, las huelgas que siguieron, ahí vemos como ya hay discusiones. Mire aquí lo que le decía de la UAS, una reunión con universitarios, al punto que posteriormente la UAS es cercada, que también lo vamos a ver aquí, cómo la policía logra cercó a la universidad para evitar que los estudiantes salieran a hacer huelga. Entonces, mire, con el problema que se suscitó de las huelgas del país, entonces Rodríguez Echavarría, que en su golpe de Estado, una especie de golpe de Estado a la Junta, a este primer consejo, y se instala una junta. Esta junta solo duró 2 días. 2 días. Esta junta. Y la junta estaba encabezada por él mismo, por Rodríguez Echavarría. Por Rodríguez Echavarría. Es una junta militar. También Humberto Bogar, que era su presidente, también Armando Oscar Pacheco, el mismo Inver Barrera, Luis Amía Matió, que en esos días andaban prácticamente en todos los movimientos, en todos los gobiernos que se crearon. Recuerde que Inver Barrera también fue el gobierno de Reconstrucción Nacional. De la Revolución. Claro que sí. Y también Enrique Valdés Vidaurre, Wilfredo Medina Natalio y Ney Nivar Seijas. O sea que ya Ney Nivar Seijas estaba ahí. Sí, estaba ahí en esa junta militar que solo duró 2 días. O sea, duró entre el 16 de enero y el 18 de enero. Y dio paso entonces a la instalación del segundo Consejo de Estado. Que sí ya era presidido por Rafael Feliberto Bonet. Exacto, por Rafael Feliberto Bonet, exactamente. No obstante, hay que decirlo, en estos momentos, pues fue en enero, el 19 de enero, que a veces nuestro director nos sigue pasando las imágenes, se dio lo que es
el ametrallamiento de la calle Espaillat, en el que murieron 4 ciudadanos. Esto fue el 19 de enero. Y que fue la desgracia de Balaguer, porque Balaguer hizo un discurso donde dice, sean mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional. Y realmente eso exacerbó el odio eso fue algo terrible. Y balaguerismo. Así es. Y tuvo que renunciar. Como podremos ver, fueron unos meses entre mayo, junio junio del 61 y enero del 62 fueron unos meses de pura movilización popular, de pura huelga, un proceso de transición muy fuerte en el que no solamente asistimos a las huelgas populares por la economía, por el problema de los remanentes del trujillismo, sino también por otras razones. O sea, el país estaba en un caos, entonces no se sabía con claridad. Claro, está hablando de que hubo, ¿qué había pasado? Está hablando de que hay un Consejo de Estado. Ese Consejo de Estado de repente recibe un golpe de Estado. Exacto. De los militares, donde en su dirección hay miembros del antiguo Consejo de Estado. Exacto. Y luego este golpe solamente dura 2 días en el poder porque es suplantado por un nuevo Consejo de Estado. O sea, realmente era un donde caos. Hay nuevos miembros, claro. Y además donde pues ya no está el doctor Balaguer. Hay que decir, doña Diana, que ha tenido que salir del país, hay que decir. Se asiló primero. Porque se tuvo que asilar en la nunciatura. Sí, señor director, a veces nos puede seguir poniendo las imágenes para nosotros ir conversando mientras las imágenes van pasando para que nuestro público televidente pueda ir orientándose. Esto es la calle Espaillat. Lo que sigue son sucesos que marcó mucho a la juventud citadina, capitalina de ese momento. Pero hay que decir, doña Diana, que la historia política no solamente se desarrolló en Santo Domingo, sino que también fue caótica en todos los pueblos del país. Porque en los ayuntamientos se sucedieron una serie de transiciones y con cada consejo de Estado, con cada nuevo gobierno, así mismo iban cesando los alcaldes, los regidores, y esto provocó desorden de niveles económicos y muchas situaciones. Vamos a seguir pasando las imágenes para ir completando. Todos estos corresponden a la calle Espaillat, que son como se da, ¿verdad? También hay que decir que en octubre del 61, ya en octubre, en la UAS estaban reclamando la salida de los profesores trujillistas y la autonomía. O sea, mire cómo yo le decía desde un principio que la UAS ha tenido un papel protagónico en todos estos procesos. Este tercer Consejo de Estado, todo esto pertenece a calle Espaillat, mire cómo estaba el pueblo ahí. Este tercer Consejo de Estado se creó ya con Rafael Bonelli, Eduardo Riz Barreras, Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Don Enrique Cabral, Amián Matío y Antonio Inver Barreras. La presencia de Antonio Inver Barreras y Luis Amián Matío era porque generaba una especie de confianza a la población en la medida en que eran considerados los héroes nacionales que habían decapitado la dictadura y por lo tanto tuvieron presencia en todos estos procesos. No obstante, Amián Matío y Inver Barreras pertenecieron a los regímenes posteriores que operaron en contra de la libertad de los pueblos dominicanos. O sea, ellos decapitan la dictadura, pero luego se plegan a otros procesos en los que también el pueblo dominicano sufrió. Ahí hay que comenzar a hacerse preguntas como investigador y para ver un poco más objetivamente el interés de los actores en el suceso del 30 de mayo de 1961, lo cual debe ser en algún momento también sujeto de análisis. Vamos a seguir pasando las imágenes. Entonces ya el Consejo de Estado, vamos a decir, doña Diana, que hace un papel interesante, porque con el Consejo de Estado hay una especie de tranquilidad en el sistema político, lo que permite generar los cambios que ya el país necesitaba. Podemos ir pasando, señor director, un poco más rápido las imágenes para que la gente vaya viendo más o menos cómo fueron estos sucesos que se siguieron.
No sé si fue que volvimos un poco atrás, pero por ahí Sí, andamos. porque esa era la primera que Sí. habíamos puesto. Pero es posible que si seguimos avanzando. Creo que lo que volvimos atrás fue, señor director. Aquí No. tenemos a... No, pero está bien, siga avanzando. No importa. Entonces, mire, doña Diana, parece que nuestro director ahorita fue que tomó algunas imágenes que estaban más adelantadas. Pero vamos a ir, no está de más. Este ya segundo Consejo de Estado que siguió a la Junta se encarga de transformar el país y comienza a tomar una serie de decisiones, como por ejemplo la ley de emergencia, que precisamente el anticomunismo comenzó a surgir en el país. Porque no en el país, lo que pasa es que tenemos que pensar que el triunfo de la Revolución Cubana en Cuba, bueno, el nombre de cubana lo decía, pues hizo que surgiera un gran temor por parte de los Estados Unidos de que el proceso se expandiera en el Caribe y en América. Y entonces, pues, cualquier movimiento que se declarara a sí mismo revolucionario, que usara una terminología que la asemejara a la Revolución Cubana, pues hacía que inmediatamente pues tuviera la ojeriza por parte de Estados Unidos, exactamente. Balaguer Sicilia y Rodríguez Chavarría No tiene su visa. no tienen su visa. Pero sigamos pasando. Sígame diciendo, doña Diana. Bueno, pero es eso, que realmente es un proceso que no solamente se da en República Dominicana, sino que es un proceso que se extiende en toda América. Es toda América. Lo que vimos anteriormente fue el clero, que hay que reconocer que el clero En se ese opuso a momento Bosch. se opuso a Bosch. Sí, y estos son de las movilizaciones populares en el que se hacían, ¿verdad? Estas ¿cómo se llama? Procesiones en este sentido. Pero más adelante hay una serie de imágenes en el que vamos a ver cómo, pues, la última imagen también es interesante. Exactamente, porque en ese momento ahí vemos que los partidos Sí. de izquierda tienen su sede. Claro. El Aquí 1J4. vamos a ver aquí esta imagen. Déjenmela un poquito ahí. Estudiantes, ahí vemos ahí Amin Abel Amin Hasbun. Hasbun, claro. Están los principales estudiantes, José, no le distingo bien, pero está por ahí. Están los principales estudiantes. A Bernardo de Filló Bernardo de está Filló. ahí y José Rodríguez. Ajá, se exacto, y llama. José Rodríguez. En Así ese es. momento, ¿tú sabes quién también fue un estudiante que se distinguió en ese momento y era muy activo? El que posteriormente fue vicepresidente de la República y acompañó a Leonel Fernández en sus dos Sí. últimos La imagen siguiente, por favor. periodos, ¿no? Rafael Alburquerque. Sí, mire esta imagen también de estudiantes. No aparecen los nombres, pero sí están ahí. Bueno, no se leen. Esos no son estudiantes, esos son los que fueron capturados durante la guerrilla en las Manaclas de Manolo Tavares. Sí, pero Y ya eso esto pertenece es a diciembre de diciembre. 1963, cuando a la caída de Juan Bosch, y no hemos trabajado todavía en el gobierno de Juan pero Bosch. si vamos a las imágenes anteriores, pongan la anterior, yo la traje como introducción de que nuestro siguiente programa abordaremos el gobierno de Bosch y la guerrilla. Y la guerrilla. Aquí en de esta 1963. En esta imagen aparece Julio Enrique Montendón, Ángel Rafael Abud, Hugo Alberto García, en el mismo orden de derecha a izquierda, Marcelino Antonio Rosario, José Homero Bello Surinach, Freddy Reyes, Zoilo Batista y Marcelino Antonio Vargas Jaques. O sea, eran todos miembros del 14 de junio que luego también Fueron apresados. Pero definitivamente, doña Diana, Entre las personas que fueron apresadas en ese momento debemos destacar a Josefina Lora Iglesias, que es la llamada Piqui Lora, Piqui hermana Lora. precisamente de Uchi. Y además también mi padre en el campo de la investigación histórica. Claro, Emilio Cordero Michel. Porque Emilio Cordero Michel fue uno de los Nuestro guerrilleros. padre. Claro. Pero este tema creo que lo vamos a desarrollar. Ahora, hay que decir que ya este Consejo de Estado de alguna manera estabiliza. Y ya, mire, como estamos cerrando el programa, cerramos diciendo que es con el Consejo de Estado que se logra organizar las elecciones del 20 de diciembre del 62. Pero previo a eso, se hicieron procesos judiciales contra se persiguió a los esbirros de la dictadura
Y en particular a se- los asesinos de las hermanas Claro, Mirabal. se sancionó la actividad trujillista por ley, que todavía está vigente. Se creó la Secretaría para la Recuperación de los Bienes de Trujillo. Se crearon nuevas instituciones como el fomento industrial, fomento del tabaco, etcétera. Se impulsó las construcciones de viviendas, la ley de emergencia, se creó el programa de asistencia técnica y militar para organizar el país. Se aumentaron los empleados públicos, se mejoraron los salarios y además se incentivó la inversión extranjera. Puede decirse que ya en esta etapa, entre enero del 62 y diciembre del 62, en todo este año, se dan los pasos para permitir un cambio ya en el país, en una transición de la dictadura a la democracia. Hay cierto nivel de tranquilidad en este momento, claro está, con un Consejo de Estado que no necesariamente era democrático, pero que sí permitió elecciones libres en el año 1962. Y así comenzaremos nuestro próximo programa. Bueno, señores, si a usted este tema le interesa, pues ya usted sabe, jueves que viene a las 10 de la noche, sintonice Página Abierta con la Historia en el canal 6. Recuerde también, si acaso se pierde algunos programas, que nuestro director pues los pone en YouTube. Y usted puede por el tema buscarlo, Página Abierta con la Historia, Canal del Sol, y busca el tema y allí pues puede ver estos programas. Así es.